Bueno, seguimos con el capítulo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Buenísimo. Bueno, lo que nos queda por delante del capítulo de la teoría estructuralista, habiendo ya conversado un poco de este hombre organizacional y de algún modo cómo nos pretende presentar la teoría a su análisis y entendimiento de cómo debe enfocarse el estudio de las organizaciones, es un capítulo que va a hacer un hincapié sobre tipos de organizaciones, es decir, tipología de las organizaciones. Y para eso va a usar dos tipologías, o el aporte que hicieron básicamente dos personas respecto de lo que son tipos de organizaciones, ¿sí? La primera es la tipología de Etzioni, ¿sí? Etzioni lo que decía es que, o básicamente la teoría dice que no hay siempre... Profe, perdón, Sí. hay compañeros en el grupo que pusieron Ok. que están esperando Ya entrar. los admitimos, ya, gracias por avisarme. A veces me cuelgo con la pantalla y no veo la sala de espera. Bien, admitir a todo, pim, 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 pim. Bueno, no se perdieron de nada, y básicamente es pavadas que dije. Bien, entonces, No, recién entró. no se ¿Perdí perdió algo? nada, no dije pavada, un par de pavadas de mi experiencia personal, nada importante. Le puede dar Bueno, testimonio a cualquier compañero. perfecto. ¿Está grabando, profe? ¿Cómo? Profe. ¿Está grabando? Estoy grabando, creo. A ver. Sí, estoy grabando. Sí, Sí, sí. sí, estoy grabando. Estoy grabando. Lo que decía recién del hombre organizacional es básicamente también a veces lo que a uno le piden cuando va a buscar trabajo. Que tenga flexibilidad, que no tenga problemas con las frustraciones, que tenga capacidad de sobreponerse, que tenga permanente deseo de crecer. Cuando uno va a buscar un laburo, normalmente te ponen eso también en los requisitos como una persona interpersonal. Sí, estoy de acuerdo. A ver, esto no es por... no, a ver, hago esta aclaración porque soy una persona que en lo académico no me gusta hacer ningún tipo de apología política, de ningún tipo, ¿sí? Digamos, lo más neutral posible. Por supuesto que yo soy un sujeto, es decir, y estoy totalmente embadurnado de cuestiones que hacen al orden político, pero hoy se habla mucho del tema del cambio, y no por una cuestión política, ¿sí? Sino por una cuestión de que hace a la corriente. Hace poco salió una nota muy interesante, dije, la voy a bajar y la voy a compartir con los alumnos. La verdad es que me dormí, lo voy a buscar y lo voy a compartir. Pero en el orden de lo académico, y en el orden de la corriente de la administración y del management también, por supuesto, está muy entendido, y esto es vocación lamentablemente de muy pocas organizaciones, el entender que en definitiva no existe lo estable, o que lo estable es muy efímero, ¿sí? Y que de alguna manera lo que nos queda por aceptar es el cambio. Es decir, que lo de hoy ya mañana es pasado, es viejo. Por supuesto que esto genera, o puede ser un gran promotor de temas que tienen que ver con las ansiedades, y es en parte muchas de las cuestiones que están afectando a las sociedades, en especial a las personas, a los sujetos. Pero vamos al orden de lo organizacional. Lo que decía la nota esta que yo leí es que a las organizaciones no le queda otra más que la frustración. Entendiendo la frustración como un hecho traumático, por supuesto, pero que esa situación traumática no tenía que ser algo que paralice a la organización, sino más bien que la organización tiene que trabajar desde ella como tal, desde la cultura, desde la identidad, desde lo que esa situación de frustración debiera ser como un momento, como una instancia para crecer, ¿sí? Y que no le va a quedar otra que mañana aceptar esa frustración para salir adelante, porque si se detiene y se paraliza por ese hecho de frustración, que es, en definitiva, mañana no va a ser igual que ayer, o que hoy mismo, va de alguna manera a perder una ventaja, ¿sí? Por el hecho de que
de que la sociedad y las organizaciones estamos encaminadas al continuo cambio. Un producto que hoy se lanza, una tecnología, una aplicación en internet, una aplicación en un celular, que hoy pareciera ser la novedad, mañana no lo va a hacer. Y a la organización no le va a quedar otra que estar pensando en cómo adaptarse a esa nueva demanda que tiene mañana, ¿sí? Por supuesto, manejando a la organización y a todo a lo que la organización hace, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso incluye ¿a quién? A nosotros, acá. Hola, ¿sí? ¿Se entiende? Y cómo en esa organización aquellos que las componen son el gran motor del manejo de esas frustraciones, porque de nuevo, la organización no es una máquina, ¿está? Son personas también, y los responsables de llevar a esa frustración, bien entendida frustración, no van a ser ni más ni menos que el conjunto de la organización, que son las personas. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Sí? De eso hablaba el mensaje. Muy bueno, es muy también del orden de, llamémoslo de esta manera, del orden de lo terapéutico, ¿no? Del orden de lo psicológico. Pero bueno, que lo podemos trasladar al orden de lo organizativo. ¿Se entiende? ¿Se entendió un poquito lo que les comento? ¿Sí? ¿Respondí, compañero? Compañero Martín, alumno Martín, ¿sí? Colega Martín, correligionario Martín. Bien, buenísimo. Digo todas las palabras para que no me encasillen, por favor. Por sobre todas las cosas, argentino, carajo. Bien. Sigamos. Bueno, por lo tanto, este es un enfoque que lo que nos viene a decir es, no hay dos organizaciones iguales. Las organizaciones son todas ellas distintas. Pero, en esa desigualdad de las organizaciones, hay variables, parámetros, ¿sí? Elementos que nos permiten referenciarlas, es decir, que nos permiten encontrarles temas para hacerlas comparables. ¿Está? Es decir, está bien, no son iguales, pero sí, hay elementos que me permiten contrastar unas con otras. Esto es como decir, bueno, yo como sujeto hay elementos que me permiten compararme con otro. Estatura, peso, tamaño de mi gran nariz, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en el mundo de las organizaciones es lo mismo. Y esas variables de algún modo estamos hablando. Estructura, tecnologías, personas, competencias, mercados, productos, bienes o servicios y demás. Me acabo de dar cuenta de algo, aguárdame un segundo, no tengo la luz prendida de donde estoy hablando y por ahí me ven un poco oscuro. Ahí creo que va a estar un poco mejor. No se van a perder nada porque soy más feo que la miércoles, pero bueno, por lo menos para no mantenerme tanto en la clandestinidad. Bueno, la primer tipología y elementos que se plantea para de algún modo entender tipos de organizaciones, es la tipología propuesta por Etzioni. Y Etzioni lo que dice es verdad, no existen organizaciones iguales, ahora hay organizaciones que sí hacen uso, ¿sí?, de poderes, y en la manera en la cual hacen uso del poder, hay organizaciones que son iguales, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Ustedes tienen un cuadro, tienen una tabla que está en la página 257 de la bibliografía, es la tabla 12.2. Y lo que dice es, hay organizaciones que emplean el uso de la autoridad y el poder en especial de manera igual, ¿no? En donde, por ejemplo, lo que dicen es, hay organizaciones que son del tipo coercitivas. ¿Por qué? Porque hacen un uso del poder en el orden de lo coercitivo, digamos, usan la coerción como elemento o como ejercicio del poder. Y en consecuencia, el principal incentivo en ese tipo de organizaciones son del tipo, por ejemplo, premios y castigos, ¿no? Donde pertenecer o no pertenecer va a depender, ¿no?, de temas que tienen que ver con la coacción, la imposición, la fuerza, la amenaza, el miedo. Son quizás el tipo de organización en el cual menos nos gustaría estar o pertenecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Un término medio, Etzioni dice, son aquellas organizaciones en donde el tipo de poder se limita a la norma, y son organizaciones o tipos de organizaciones de
de carácter normativo. Esta podríamos englobar acá, de una manera quizás más gráfica, a aquellas organizaciones del orden de lo burocrático, y conversado en el capítulo anterior, en el capítulo número 11, ¿no? Donde acá más bien se pondera temas que tienen que ver con la convicción, la fe, la creencia, la ideología, las cuestiones morales y éticas, ¿está? Y tenemos como ejemplo a la iglesia, hospitales, universidades. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplos del anterior, que no lo dije, les pido disculpas, son más bien organizaciones del tipo, por ejemplo, acá nos pone, bueno, prisiones y penitenciarías, ¿sí? Como en el extremo del ejemplo de organizaciones coercitivas. Y por último, las organizaciones de tipo utilitarias, en donde lo que de algún modo, lo que se busca es obtener algún tipo de rédito, ¿sí? Yo pertenezco porque vendo, por ejemplo, mi tiempo, y en consecuencia, por haber vendido ese tiempo, me dan una remuneración. Son organizaciones en donde el poder, por sobre todo, ¿sí?, se ejerce a través del aspecto remunerativo, ¿está? Y pueden ser organizaciones de cualquier orden del tipo, en este caso, con fines de lucro. También, y la bibliografía así no lo menciona, esta es una adición que yo le hago, y que creo yo también son del orden o tipos de organizaciones utilitarias, podríamos encontrar a las organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? En donde no necesariamente por un aspecto económico, yo o cualquier persona decide ser parte de estas. ¿Por qué? Porque me pueden retribuir, quizás siendo parte de ellas, cuestiones que son del orden de lo social, me retribuyo, me satisface en lo personal, prestar un servicio a la sociedad a la cual pertenezco. Por lo tanto, eso yo lo puedo entender como una retribución, ¿está? Y es de carácter utilitario, me sirve, me es útil, de ahí viene la palabra, ¿está? Y me sirve en el orden de lo personal. Por lo tanto, creo yo, a esta tipología utilitaria, ¿no?, le podríamos hacer un anexo, un endoso, ponerle un asterisco ahí abajo y adicionar, ¿por qué no?, a esas organizaciones sin fines de lucro o entidades sociales a las cuales las personas pertenecen por el hecho de que les resultan como compensación el aspecto de la utilidad en el orden de la compensación social. ¿Se entiende un poco la idea? Y por supuesto que tenemos intereses o ventajas de estar en ellas que hacen en especial al orden de lo social. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé si hay un ejemplo acá entre los integrantes de la cátedra, pero me imagino que alguien pertenece a algún tipo de organización o entidad sin fines de lucro a la cual está adherida o es parte de, porque hay algo de lo personal que lo convoca para ser parte de ella, ¿sí? Y sabe que el rédito viene, no sé, ver a un nene, a una nena contenta porque recibe un vaso de leche, una galletita dulce, un regalo en una fecha determinada. Me imagino que alguien tiene que haber ahí. Pero así como lo planteás, Augusto, da la sensación de que cualquier actividad que nosotros realizamos es en base a la retribución, tanto sea social como económica, que podemos recibir. Entonces, no hay María Teresa de Calcuta, digamos, no existen. Yo creo que digamos, a ver, yo no quiero decir que no existen Madres Teresa de Calcuta, creo que existen muchas personas que contribuyen de distintas maneras, con distintas magnitudes, y hay personas que se convierten en excelentes abanderados y ejemplos o embajadores de hechos, digamos, o de situaciones que tienen que ver con aspectos económicos y con aspectos sociales, ¿no? A eso me quería referir. ¿Qué tal, Augusto? Yo te puedo dar mi ejemplo, que milito en un partido político de los 14 años, estoy en política por convicción, participé obviamente no era comedor, pero sí, digamos, dentro de los espacios políticos teníamos, era una cuestión de todos los fines de semana dar una mano a los chicos, con merienda, etcétera, digamos, lo solidario estaba, participé también de una organización que era parte de la escuela secundaria.
nada, participación desde lo social sin una cuestión de retribución económica. Eso es parte de lo que fue mi vida, por lo menos hasta que tuve la edad de participar del Estado. Hoy por hoy soy parte del Estado, pero también pasé por una etapa en la que no lo fui, sin embargo, seguí militando en lo social por una cuestión de convicciones. Creo que eso existe. Ok, ahí quiere hablar Carolina, sí. Bueno, lejos de lo que comentaba el compañero, participé de una organización que es el Grupo Scout de la parroquia por muchísimos años. Siempre listo. Nosotros hacíamos labores para los chicos del barrio y me acuerdo que hacíamos cosas que en general a nosotros no nos retribuían ningún tipo de dinero, pero sí la satisfacción de ayudar a los demás. Y creo que de alguna manera se relaciona mucho con eso. Más allá de haber estado en la organización por muchos años, después de haberme alejado, creo que sigo buscando esa satisfacción, ¿no? que uno recibe por el tan solo hecho de dar, y ahora de grande, junto libros y los dono a las escuelas públicas para las bibliotecas. O sea que de alguna manera siempre estamos nosotros, si no somos parte de una organización, buscando esa retribución de alguna forma, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, y a eso apuntaba Augusto también, ahí a mi tocayo. Es un enfoque que lo que me viene a decir es, siempre una organización está brindando un producido, ¿sí? Buscando una utilidad, ¿bien? Pero que no se, digamos, que esa utilidad que buscan las organizaciones y aquellos que pertenecen a las organizaciones, no necesariamente siempre tiene que ser del orden de lo económico, ¿sí? Que puede ser del orden también de lo social, ¿ok? Digamos, de lo no lucrativo. Y que las personas, inclusive, siendo parte, por supuesto, de una organización sin fines de lucro, están buscando una utilidad, ¿sí? Cualquier persona que de alguna manera hace una tarea, está buscando en esa tarea ser útil, y una retribución de cualquier tipo, donde esa retribución de algún modo se sobreentiende que existe, de algún modo esa tarea tuvo su utilidad, ¿sí? ¿Me expliqué ahí un poco mejor? Augusto, no sé ahí qué opinas también. No, sí, clarísimo. Yo lo entendí desde el primer punto. Lo que pasa es que puede prestarse a confusión el hecho de siempre tener la idea a priori de una retribución, tanto sea social, espiritual o económica. Eso se puede traer a confusión. Perdona, yo creo, ambos, Augustos, profe y compañeros, que el ser humano siempre lo que hace lo hace con un fin, más allá de que a lo mejor no sea absolutamente consciente de ese fin. Por ejemplo, el participar en una entidad sin fines de lucro, el fin que por ahí tenemos es justamente conseguir esa satisfacción personal de ponerle haber ayudado. O sea, siempre se persigue un fin. Más allá de que no sea lucrativo, siempre se persigue un fin. Es mi opinión, no sé. Sí, está claro. Por eso hay ciertos conceptos que muchas veces, o no muchas veces, hay conceptos que se reformulan. Yo dudo que en esta cursada podamos ver un texto que sí hemos visto con otras cursadas, para mí muy interesante, y nada menos formulado por Peter Drucker, que es considerado dentro de la administración, de alguna manera, el padre de nuestra disciplina, ¿sí? Como decir, bueno, el Adam Smith para la economía, ¿no? Y él decía, bueno, a ver, ¿qué significa ser, o él plantea, qué significa ser empleado? ¿Está? Y la respuesta natural se los comento porque el texto apunta a eso y se los digo por el hecho de que seguramente no lo veamos, pero me gustaría que al menos lo tengan presente, es que el orden natural es decir, y eso, entender que empleado es aquella persona que está en relación de dependencia con un empleador. Y es lo natural, inclusive yo pensaba lo mismo hasta que de algún modo leí ese texto, ¿no? Y Peter Drucker lo que dice es, empleado es todo aquel que de alguna manera se encuentra realizando una actividad para algo,
es decir, que está empleado él mismo como persona, ya sea con sus manos o con su intelecto, para dar un producido, ¿sí? Y no necesariamente es empleado por el hecho de que recibe luego de su producido una contraprestación pecuniaria o económica, ¿sí? En lo personal me resulta totalmente interesante, ¿no? Porque tira o derriba esa idea que muchos tenemos, y respeto si alguien piensa en lo contrario, de que empleado es solamente aquella persona que cree que recibe una retribución, ¿no? Por lo tanto, bueno, por supuesto que en términos económicos, legales, estadísticos y demás, después, bueno, se sigue usando esa terminología, pero creo que hoy hay mucha gente que es útil, que da o que otorga o brinda una utilidad y que se siente compensada por esa utilidad y que no necesariamente está recibiendo una compensación económica por lo que hace, ¿no? ¿Estamos? Esa es un poco la idea del punto. Y es más, me atrevo a decir que hay muchas organizaciones que tienen presente este tema y que tratan de trabajar para no quedarse solamente en el aspecto económico. Porque, ¿qué le pasa a muchas organizaciones? En especial aquellas organizaciones en donde tienen una dotación de profesionales capacitados, que buscan desafíos, nuevos conocimientos y demás. Llega un momento en donde en muchas organizaciones el aspecto económico es un aspecto más. Y esas personas, esos integrantes de esas organizaciones, esos empleados, empiezan a reclamar otras cuestiones. Calidad de vida, temas que tienen que ver, por ejemplo, con vínculo con la sociedad. Y bueno, y las organizaciones tienen que empezar, y ya empezaron muchas, a diagramar estrategias para suplir esa demanda que le hacen muchos integrantes de esas organizaciones y que exceden al aspecto económico, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, quiero sentirme útil más allá de mi tarea, a ver qué me proponés. Y bueno, hacen cuestiones o campañas en donde hasta se ven sorprendidos por el grado de adhesión que tienen muchos de sus integrantes a, no sé, cuestiones del orden de lo social, ¿sí? Y bueno, creo yo que hay muchas organizaciones en donde hoy son presentados como programas novedosos y demás, que el día de mañana van a ser orden del día, ¿sí? y lo rutinario. ¿Se entiende un poco la idea? No sé si experimentaron en las organizaciones de las cuales son parte o trabajan estas situaciones. Yo lo noté, yo soy vendedora, y uno de mis clientes trabaja en Metrovías y bueno, hacen muchas de estas actividades así donde participan, digamos, a modo voluntario los empleados, desde hacer cursos hasta hacer, no sé, alguna campaña de concientización, por ejemplo. Me parece muy, muy interesante, muy piola lo que hacen. Algunos participan, otros no. Depende de qué quieren. Sí, estamos de acuerdo, ¿sí? Así que bueno, como para redondear un poco la idea es que nos quede claro el hecho de que cada vez más las organizaciones entienden que están inmersas en una sociedad, que las sociedades van evolucionando y que en esa evolución hay demandas que tienen que atender, y en especial demandas que hacen al aspecto social, al entendimiento del producido que tienen que entregar una organización, más allá de dar trabajo y pagarle a una persona como asalariado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Bueno, habiendo hecho esa adenda, ese asterisco aclaratorio a la tipología Etzioni de acuerdo a AZ, ¿sí? Como para ayornar un poco y complementar un poco la bibliografía, que ya tiene sus años, ¿no? Y sacándola del aspecto temporal, la bibliografía nos trae la tipología de Blau y Scott, que esto hace un poquito más a lo que estábamos hablando, que lo que dice es, bueno, a ver, ¿cómo podemos clasificar a las organizaciones? Y Blau y Scott lo que dicen es, podemos clasificarlas de acuerdo a quiénes se beneficia, a quién y a quiénes se benefician con la organización. ¿Está? Por lo tanto, ustedes tienen también una tabla en la bibliografía. Blau y Scott lo que dicen es, bueno, a ver, ¿quiénes pueden ser los beneficiarios principales? Pueden ser los propios miembros de la organización, ¿sí? Ejemplo de ello son las asociaciones mutuales o cualquier tipo de asociación civil, ¿sí? Profesionales, cooperativas, sindicatos, mutuales, consorcios, ¿sí?
ejemplos de los cuales un poquito estuvimos hablando recién, sociedades de fomento, grupos scout, han dicho ahí, muy bien, ¿sí? En donde el beneficiario principal pueden ser propietarios o accionistas, es decir, ya acá estamos hablando de dueños, acá estamos hablando de organizaciones con fines lucrativos, como pueden ser sociedades anónimas, sociedades de cualquier tipo, planteados en la ley de sociedades comerciales de la legislación argentina, ley 19.550, ¿sí? Donde el beneficiario principal puede ser, por ejemplo, los clientes, directamente los clientes, donde estamos en presencia de organizaciones de servicios, donde el objeto no es ni más ni menos que brindarle un servicio a la comunidad, como hospitales, universidades, entidades religiosas, agencias sociales, organizaciones filantrópicas, y una cuarta tipología, que son las organizaciones donde el beneficiario es el público en general. Y acá la organización principal es ni más ni menos que el Estado, donde nos encontramos con organizaciones como, por ejemplo, el servicio militar, la seguridad pública, bueno, el correo, en nuestro caso los trenes, ¿sí? La justicia, el agua, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esos cuatro grandes tipos de organizaciones analizados por Blau, y Scott, de acuerdo al análisis de decir, bueno, a ver, quiénes se benefician de acuerdo al producido de la organización, y dependiendo de quiénes se benefician, los distintos tipos. ¿Se entiende la idea un poco? Bueno, después la bibliografía habla sobre objetivos organizacionales, nos dice qué son objetivos. La verdad es que acá no hay ninguna novedad distinta de lo que se habló de objetivos en cuanto a objetivos conversados en la unidad 10 de Administración por Objetivos, de que es una situación deseada a futuro, es un aspecto simbólico que después le sirve a la organización como parámetro, es decir, como unidad de medida para decir, yo soy esto, pretendo aquello, y luego al devenir de las tareas de la organización, si se alcanzan o no, y compararnos, ¿sí? El hecho de que los objetivos sirven para organizar, para dar un rumbo, para asignar recursos, nada nuevo, y en lo cual la verdad no me gustaría detenerme demasiado, se los dejo a ustedes porque no hay nada de lo que podamos haber conversado o leído de la unidad número 10. Habla de categorías de objetivos, ¿sí? De producción, de sistema, nada, la verdad, demasiado complejo. Habla de estrategia, de nuevo, ¿sí? Las organizaciones, dice, tienen una manera de enfrentarse a su ambiente. Y habla de la palabra por ahí, enfrentarse, ¿no? Como, bueno, pongámoslo entre comillas y pensémoslo en un sentido abarcativo, como decir, bueno, enfrentar significa también trabajar con, adaptarse a, fortalecer al medio ambiente, ¿no? Entonces, ¿cómo una organización hace para enfrentar a su ambiente y lograr sus objetivos? Y lo que dice es, tiene dos grandes estrategias. Competir, ¿sí? Por recursos, o cooperar. ¿Está? Una organización para con su ambiente tiene dos grandes estrategias, dice este enfoque, esta teoría, la estructuralista, o de competencia o de cooperación. Y en esa teoría de competencia o de cooperación, bueno, ¿qué pretende? ¿Luchar por recursos o negociar? Hacer coaliciones. Pensar en unirse. ¿Estamos de acuerdo? Y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo y cómo hago para obtener lo que no tengo? Y en ese devenir de lo que no tengo y lo que tengo, negociar dando con el objeto de, ¿qué? De recibir, ¿no? Algo que se conoce dentro de la literatura como la estrategia de win-win, ¿sí? Ganar-ganar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el otro tema que plantea la bibliografía, y con esto por ahí me gustaría terminar, es el hecho de los conflictos organizacionales. ¿Qué hay que rescatar, creo, acá en esto? Es que es una teoría que deja bien en claro, ¿sí? Y un poquito también con lo que habíamos hablado de esto del fraude y el fracaso y demás, no del fraude, perdón, del fracaso, a entender que el conflicto no es algo
antinatural y malo que sucede en las organizaciones, o una situación que no debería de existir, ¿sí? Hay que entender que en las organizaciones los conflictos son más bien del orden de lo natural, ¿sí?, que sucede en las organizaciones. Es algo que existe y que no debería negarse. Por supuesto que en las organizaciones hay conflictos y conflictos, es decir, hay conflictos que son de una magnitud pequeña, que no involucran a muchas personas, es decir, que se pueden resolver de manera sencilla, y hay conflictos organizacionales que son realmente materiales y significativos, es decir, que involucran a toda la organización en su conjunto, y que son estratégicamente los más complicados, ¿está? Y a los que más atención y énfasis habría que poner en resolver, ¿está? Por lo tanto, ¿qué es lo que nos viene a decir de nuevo esta teoría? Es que a no quedarse con quizás la idea utópica de que el conflicto es algo que en la organización hay que erradicar y que nos tiene que paralizar. Los conflictos en las organizaciones existen, y que ese conflicto no hay que desestimarlo, pero sí entenderlo, tratar de entenderlo como un elemento, como un factor que nos puede ayudar, que nos puede servir. Es decir, cómo en una situación adversa podemos, de algún modo, llevarnos algo para aprender y mejorar, por supuesto resolviéndolo, ¿no? Por lo tanto, a entender en esta teoría que el conflicto debería ser un elemento generador de cambio y de innovación, y que el conflicto tiene, o que puede tener también una función social, ¿sí? Y que no debería suprimirse en las organizaciones. ¿Está? Que los conflictos se resuelven comunicando, coordinando, ¿sí?, tomando decisiones, haciendo ejercicio del poder y de la autoridad, de distinto tipo, muchas veces quizás de manera democrática, y cuando haya que aplicar quizás temas que hacen a ser autoritario habrá que aplicarlo, buscando de generar el trabajo en equipo, de hacer fuerte situaciones de liderazgo, ¿sí?, pensando en aquello que quizás se deba descentralizar y centralizar, ¿sí?, aplicando distintas estrategias que hemos conversado hasta la fecha, ¿sí?, pero no negándolo, no tratando de evitarlo, ¿sí? Cuando hay un conflicto, nos viene a decir esta teoría, hay que atenderlo, hay que gestionarlo al conflicto, hay que reconocerlo, darle entidad, diagnosticar y gestionarlo. Caso contrario, el conflicto, y de manera muy posible, se va a convertir en algo totalmente contrario y contraproducente para la organización, ¿sí? Por lo tanto, es una teoría que lo que viene a decir es, en una organización los conflictos existen, y como tal, si existen, hay que administrarlos, ¿está? Con todo aquello que nos resulta conocido para nuestro intelecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, luego viene la apreciación crítica, que también se las dejo a usted, y con eso estaríamos dando por terminado el capítulo. Quedan exactamente 1 minuto, casi 2 minutos. Me gustaría dejárselos para alguna pregunta o inquietud que tengan antes de que se finalice el tiempo. Sí, decime, Carolina. Hablando de la teoría de los conflictos, un ejemplo podría ser el Estado. Por ejemplo, el conflicto vendría a ser la pandemia y, bueno, tratar de remediarlo es tratar de hacer una concesión junto con los demás partidos que integran el poder político. Podría ser. Eso es un ejemplo en el orden de lo estatal, que, bueno, a juzgar un poco por lo que está sucediendo y por el clima que se vive, implica, creo yo, también una situación de conflicto que, bueno, también quiero creer están haciendo algo para remediarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, dudas? ¿Quieren compartir alguna idea? ¿Sí? Antes de que se corte. ¿No? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, genial. Ya lo saben, el portal está, es para ustedes.
para nosotros básicamente, para que nos sigamos ayudando. Así que cualquier inquietud, quedamos atentos a eso. Una vez terminado esto, van a encontrar también la clase de hoy, ¿sí? Les mando a todos un saludo grande, que sigan muy bien, cuídense, y nos estamos viendo Dios mediante. El jueves, no lo olviden, próximo tema con Nacho Orbeta seguramente. Gracias. Saludos para todos, estimados, que sigan muy bien. Hasta luego. Que tengan una buena noche. Chau, chau. Gracias igualmente. Igualmente. Chau, chau. Saludos.